smells. Mirrors lost the war. Still see the flags waving in the wind. None of them defend freedom. Around the lives they wait to die. They aim to die. Like a worm, white burst to the true homeland. You can escape from memories, burst out, run out, dug out. Have to face your enemies. For this land feeds in a hand. You can escape from memories, burst out, run out, dug out. Have to face your enemies. Before this land feeds in a hand. He vuelto a los Balcanes decenas de veces. No quiero irme de los sitios porque me siento como un poco, digamos, creo que parte de mi biografía está construida por todos estos retazos de vida que he vivido en la guerra de otros, viendo a la gente morir o a la gente sobrevivir. Yo me pregunto continuamente por qué esta gente se queda sin presente, machacado por la violencia y posiblemente sin futuro, machacado por la crisis que produce la guerra. Time rises like a worm. Yo personalmente necesito respuestas. White burst to the true homeland. You can escape from memories, burst out, run out, dug out. Have to face your enemies. Before this land feeds in a hand. Solo me acuerdo de un bombero que apagaba el incendio de la biblioteca. Entonces yo estaba en el portal de mi casa y al salir vi al bombero herido. Se le había clavado un cristal en la espalda. Y a mí me mandaron al sótano. Ese es mi primer recuerdo de la guerra. Entonces no sabía casi nada sobre la biblioteca. Para mí era un edificio bonito. Ya de mayor, llegué a comprender el significado de lo que habían hecho los serbios. Quemaron más de 2,5 millones de libros. Yo salvé un libro. El título era Teddy.
Cuando los vecinos me vieron entrar en la biblioteca, me echaron la bronca y me llevaron con mi madre. Yo no solté el libro. Me dijeron que no volviese a entrar a la biblioteca, que todavía había fuego, que olía mal, que... Este fue el niño que a Alfonso y a mí nos guió varios días después de haberse quemado para entrar dentro de la biblioteca sin matarnos. Porque la biblioteca estaba destrozada. Había libros como los que hay en una biblioteca que tú tocabas y se desmoronaban. Eran libros de ceniza. Y tú llevabas la ceniza por aquí. Y el tipo nos guiaba, se llamaba Edo, que vivía al lado de la biblioteca. Entonces yo lo conocí cuando era un renacuajo de 5 o 6 años, ¿no? Su padre no estaba cuando empezó la guerra. Vivía con un hermano pequeño y su hermana mayor y la madre en un cuchitril al lado de la biblioteca. O sea, que vio arder la biblioteca como nadie, porque estaba en primera fila. Y yo lo he seguido durante toda la guerra. Lo he ido viendo hasta hoy. Él no estudió, dejó muchas cosas a un lado, era un chico muy inteligente. Se juntó con una chica, la chica tenía 2 hijos y él tuvo un tercer hijo con ella. Y ahora vive separada de esa chica. Su madre murió el año pasado. Se le nota claramente que sufrió estrés postraumático. Tiene una especie como de dificultad para hablar y yo creo que él quedó afectado porque tú bien sabes que después de la guerra se firmó el acuerdo de paz. No fue la población bosnia no fue tratada. No fue tratada. Chao. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te encuentras? Bien. Muy bien. Yo te veo muy bien. Estoy bien. ¿Estás trabajando? Sí, ahora todo va bien. Qué bien, Edo. Yo estuve en Sarajevo casi 4 años, de forma ininterrumpida, y Sarajevo no era la historia de primera página durante los 4 años, era una historia que subía y bajaba, y yo estaba ahí siendo fotógrafo de agencia y suministrando fotos de la vida diaria, incluso cuando no pasaba mucho. Lo que pasaba es que los fotógrafos no de agencia venían a Sarajevo cuando había un pico noticioso, y llegaban, se quedaban por una semana, 10 días o lo que fuera, y luego se volvían por donde vinieran. A mí me pasa algo curioso. Yo casi soy incapaz de irme de los sitios, por eso regreso. Ya. A veces ha ocurrido que en un mismo año he vuelto hasta 3 veces a los Balcanes, especialmente a Bosnia, ¿no? Y yo estoy seguro que de todos los conflictos que he cubierto, y he cubierto muchos conflictos, es el que más ha dejado huella en mí mismo. A pesar de que en Centroamérica, Salvador, Nicaragua, hablábamos el mismo idioma, en cambio éramos de culturas distintas. Aquí no. En los Balcanes lo que más me impresionaba es que los chavales que se pegaban tiros en las calles escuchaban los mismos grupos de rock que nosotros. Y tú decías, pero sí, esta persona se parece a la gente que yo conozco. Se parece a mi tía, o se parece a mi abuela, o se parece a incluso a mi madre. A mí lo que más me impresiona de esta fotografía no es el charco de sangre, es saber que este niño venía a recoger dos lápices que le habían regalado para empezar su curso escolar. Y de repente le pegaron un tiro en la cabeza a un francotirador. Tremendo, ¿no? La foto que tú hiciste, ¿no? Que es una foto demoledora. A ver, Sarajevo fue para los fotógrafos de nuestra generación, incluso algunos más jóvenes, el lugar donde nos hicimos un nombre en la industria. Hicimos un nombre a cuenta de la sangre de los bosnios, ¿no? Yo cuando tomé esta foto, por ejemplo, lo primero que me vino a la cabeza después de tener la foto es pensar, qué fotón que tengo, ¿entiendes? Yo dejé de fotografiar muertos porque consideré que los muertos eran el menor problema de una guerra. Se entierran y se acabó. ¿Qué pasa con los vivos, con los supervivientes, no? Que yo me podía haber ido a la morgue y haber fotografiado cadáveres. Todos los días había cadáveres de niños en la morgue. Yo evité todo ese tipo de cosas porque después de estar 4 años trabajando en Sarajevo, dices, no, mejor hablemos de los vivos.
Espera, primero entro yo y después tú. Ven aquí. Yo te ayudo para que no te caigas. Amer, empieza a correr alrededor mientras yo monto esto para entrenar. Ahora, los niños que crecen en paz, que tienen la edad que yo tenía, juegan al fútbol y a otras cosas. Pero nosotros, que después de la guerra teníamos 10 u 11 años, jugábamos a la guerra, corríamos por la biblioteca, nos caíamos, a veces nos lastimábamos. El fútbol venía después, en tercer o cuarto lugar. 1, 2, 3 y vamos. Fuerte, esfuérzate. Fuerte, que se levante bien el paracaídas. No te vas a caer, vamos. La guerra me ha privado de muchas cosas en la vida. Podía haber sido un buen futbolista. Tenía talento. Pero después de la guerra, ¿cómo decirlo? No tuve a nadie que me empujara. ¿Entiendes? 2, 3, vas aquí. Pero ahora tengo a Amer, y todo lo que yo no pude tener en la vida, intentaré que él lo consiga. Un poco más fuerte. También te estoy mirando cuando estoy de espaldas. Vamos ahora. Golpea fuerte. Bravo, campeón. Nosotros, los niños de mi época, teníamos todos algún talento. Cada uno era bueno en algo, pero nunca tuvimos éxito. Al fin y al cabo, era difícil llegar a tener éxito, porque lo que intentábamos era sobrevivir. Es que, si sobrevivías a la guerra, ese era tu mayor éxito. ¿Y esta foto? ¿Emir? Creo que esta es la primera foto que colgué. Es una foto muy interesante, porque se ve el tanque de la ONU y los niños jugando alrededor. Esto es Sarajevo durante la guerra. Pedí a mis amigos y a otra gente que compartieran la foto y que etiquetaran a sus conocidos que entonces vivían en esa parte de la ciudad. Recibí muchos comentarios sugiriendo quiénes podían ser estas niñas, hasta que me llegó el dato de que se trataba de las hermanas Selma y Alma. ¿Son hermanas? Sí. Las localicé en Facebook. Me puse en contacto con ellas y van a unirse al proyecto. Maravilloso. Sí. Otra foto. Hice esta foto en octubre de 1993. Son 8 chicos jugando durante la guerra. Sí. Cuando colgué esta foto en Facebook, recibí algunos comentarios y likes, y varias personas la compartieron. Un día recibí un mensaje de Saban que me decía: yo los conozco a todos, a los chicos de esta foto, y te voy a mandar los nombres. Y este es Saban, creo.
Pasé la guerra con mis padres en la calle Dobrovoljača, en el edificio llamado Papagajka. Pasé toda la guerra en Sarajevo, nunca salí de la ciudad. Pasábamos los días de manera que nuestros padres y hermanos estaban en primera línea, defendiendo la ciudad. Nosotros jugábamos a defender nuestro edificio. Y ese día, lo recuerdo como si fuera ayer, fue uno de los mejores, porque se había firmado una tregua y no teníamos que huir, que escondernos. Salimos de los garajes donde dormíamos y fuimos a jugar entre los camiones quemados. Me acuerdo muy bien de eso. No teníamos miedo, simplemente así era la situación, así eran los tiempos. Todos veíamos películas como Rambo y Top Gun, yo qué sé. Así que actuábamos como si fuéramos pequeños guerreros. Recuerdo también el momento cuando fue tomada la foto. Vi a un hombre apuesto que llevaba un chaleco típico de fotoperiodista. Tenía colgados los objetivos, los flashes. Aunque de niño quería ser piloto, cuando empezó la guerra, simplemente algo cambió en mi mente y decidí ser fotoperiodista. Me llamo Saban Sultanović. Tenía casi 15 años cuando empezó la guerra. Hasta hace 3 o 4 años estuve trabajando en el periódico Oslobojen, que fue uno de los medios más influyentes en Europa. Pero la situación era cada vez más difícil, así que nos despedimos civilizadamente. Yo no podía seguir aceptando las condiciones que me ofrecían. Trabajar de fotoperiodista y no poder darle más a tu hija, no poder comprarle un juguete o unas bambas cada tanto, es trabajar solo para pagar los gastos, el apartamento y la comida. Y casi ni siquiera te llega para eso. Así que simplemente dejé de dedicarme a la fotografía. Ahora trabajo en Croacia, en Makarska, de relaciones públicas en el bar del Hotel Miramar. En este momento mi permiso para trabajar en Croacia está caducado. No trabajo. Estoy esperando la renovación del permiso para volver a trabajar en la temporada alta. Es un trabajo temporal. Un trabajo de verano. La situación es muy difícil, hay mucha corrupción. Todos los trabajos que a uno le gustarían, aquellos que podría hacer bien como profesional, o ya están ocupados o han colocado a su gente. Tuve la oportunidad de irme a trabajar fuera. Tuve la oportunidad de irme a trabajar a Suecia, pero la rechacé. Simplemente no pude imaginar mi vida allí. Quizás ahora, como tengo una hija de 13 años y tengo que luchar por su futuro, quizás ahora me iría. Ahora me iría, seguramente. Me llamo Alma Kapitsa. Cuando empezó la guerra tenía unos 5 años. Después de terminar la escuela secundaria y los estudios de turismo, empecé a trabajar en hoteles de Sarajevo. La situación sociopolítica actual en la ciudad y en el país es muy problemática. Aquí los jóvenes no tienen muchas oportunidades para realizarse.
Mi segunda hermana, Selma, terminó hace poco la carrera de magisterio. Siempre ha querido ser maestra. Como no encuentra trabajo, cuida de mi hija. Todavía estamos muy unidos. Toda mi familia estamos muy unidos. Hablamos cada día. Nos vemos varias veces por semana. Aunque sea solo para tomar un café, vernos, charlar un poco. Sobre la guerra, normalmente solo bromeamos. Creo que nuestros padres no quieren hablar en serio sobre la guerra. Recordamos algunas anécdotas divertidas de esos tiempos y todas aquellas cosas que ahora nos hacen reír. ¡Hola! Hola, bienvenido. Claro que todo este tiempo he sentido emoción y curiosidad, quizás algo más que curiosidad. Estábamos deseando conocerlo, reunirnos con él, conocer a la persona que se interesó por nosotros en aquel momento. Entonces era imposible hacerse fotos por falta de tecnología, así que de ese periodo no tengo. Creo que la foto que tomó Gervasio es en realidad la única foto que tenemos de la época de la guerra. Mi madre fue la más sorprendida. Al ver la foto, después de tantos años, nos pidió una explicación. ¿Cuándo fue tomada esta foto? ¿Cómo es posible que alguien nos hiciera una foto en la calle, a vosotras solas? ¿Quién os estaba cuidando? Le contamos que nos habíamos escapado de la abuela para salir a jugar. Mamá se quedó atónita y vio en sus ojos la misma mirada de enfado que ponía cuando éramos pequeñas y hacíamos algo malo. Está conmigo el señor que fotografió la guerra en Sarajevo. Hizo fotos de niños jugando en la calle. Tengo una fotografía que tomó aquí. ¿Sabe usted si...? No sé qué decirle, no me acuerdo de ninguno de ellos. Sus caras no me suenan, aunque ahora ya no veo muy bien. No sé, quizás alguien que todavía viva aquí y que entonces tuviese la misma edad más o menos lo recuerde mejor. Entonces vaya a ese portal, enfrente. ¿Dónde exactamente? Almir, pregunte por Almir. El dueño de la pizzería de abajo hace más de 30 años que vive aquí. Él estuvo aquí durante toda la guerra. Pregúntale a ellos si aquí vivían ellos aquí en la guerra. Esta foto fue tomada aquí al lado. A lo mejor reconocéis a alguien. Sí, yo lo sé. Ahí está. En esta foto está Berin y Mirza Sebriafisovich. Tú lo sabes todo. Mirza. Aquí está Mirza. ¡Qué coincidencia! Aquí está Mirza. Mira si estás en esta foto. ¿Sabes quién sale en la foto? Yo no estoy, eso seguro. Y este creo que es Yasmin Lopardía. Tengo su contacto. Estas son las ventanas de mi casa. Estas son sus ventanas. ¿Esa es tu casa? Mamma mía. Vamos a llamar a Damir. ¿Este eres tú? Este es Yasmin. Y este soy yo. Maravilloso. Estaba flaco. ¿Vivíais por esta zona? Sí. ¿Y tú, Yasmin? En este lado del edificio. Yasmin era mi vecino. Misma planta. Pared con pared. Este chico de aquí. Él se fue a Croacia. A Rijeka.
Hace unos 8 años. Este de aquí es Amar. Adrián está en Sarajevo. Como nosotros, no se ha ido. Fíjate en la sonrisa de Amar. Es increíble. Me parece increíble. ¿Por qué? Pues porque esto es del año 1993. Pasábamos hambre. Estábamos flacos, no sabíamos qué nos iba a pasar. No teníamos ninguna... Para mí ese fue el mejor. O uno de los mejores periodos de mi vida. Suena paradójico, pero lo fue desde mi punto de vista. Porque entonces empezábamos a dedicarnos al deporte, al baloncesto. Es interesante. Toda nuestra generación quería jugar a baloncesto, pero pocos querían jugar al fútbol, y disfrutábamos mucho. Seguíamos los partidos de la NBA. Edu Azvich los comentaba. Sí, cierto. Jordan, Pippen, Chicago Bulls, New York Knicks, Houston Rockets. Y teníamos la esperanza de que algún día jugaríamos en alguna liga europea, por lo menos. Mi nombre completo es Damir Abdulkerim Mirkovic. Cuando empezó la guerra yo tenía 15 años. Después de la guerra llegué a ser jugador profesional de baloncesto. Jugué para la selección de Bosnia y Herzegovina. Y fui capitán del club de baloncesto Bosna Sarajevo. Luego fui jugador internacional en 2 clubes extranjeros. Hasta que sufrí una lesión de espalda, una hernia discal causada por las malas condiciones de vida durante la guerra y por la mala alimentación. Debido a todo eso, la mayoría de los deportistas bosnios de mi época terminamos nuestra carrera demasiado jóvenes. La mía terminó de repente a los 24 o 25 años, precisamente cuando estaba en mi mejor momento. ¿Te acuerdas de cuando jugábamos a las cartas aquí? ¿Cómo no lo voy a recordar? Me acuerdo de todo, créeme, o de casi todo. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste aquí? Estuve en septiembre, creo. Yo no vengo mucho. A veces miro el patio desde arriba. Esto lo plantó mi madre. Qué nostalgia, ¿no? Ya te digo. Y ahora los recuerdos pueden despertar. La canasta de Mirkovic. La canasta de Mirkovic. ¿Eh? No triple. No triple, ¿no? Free throw. Ok. Todavía hay muchas marcas por todos lados. En mayo de 1992, durante toda una noche, cayeron aquí mismo docenas de granadas. Fue apocalíptico. Se rompieron todas las ventanas. ¿Dónde os resguardabais? ¿En el sótano? Jasmine y yo bajamos al sótano con nuestros padres. Justo ahí estaba el sótano. Esa es la ventana del sótano. Me acuerdo que cada vez que caía una granada, nos asustábamos mucho. Cuando todo aquello empezó, era la primera vez que nos encontrábamos en una situación así. Fue horrible. Pero yo no tenía miedo porque era pequeño. Para mí era como estar en una película. Yo me sentía así. No pensaba que mi vida estuviera en peligro. Tenía otra percepción. Pensaba, sobreviviré, esto pasará. Pero lo peor era la sociedad, las condiciones en las que teníamos que vivir. Porque cuando
Cuando caían granadas, también caía el polvo. Estaba todo sucio. Nosotros estábamos sucios. Hacía frío. Vaya, no sé si hacía frío, pero la humedad, la suciedad, me sentía miserable. Eso era lo peor. Sin dignidad. Eso era lo único. No me sentía digno en el sótano. Mi madre me obligaba a bajar y yo no quería. Cuando los bombardeos eran muy fuertes, entonces sí bajaba al sótano. Pero muchas otras veces no bajé. Te lo juro por Dios, por mi madre. Me escondía en mi rincón y pensaba, esta granada no puede caer aquí, no puede caer aquí. Te quedabas en el apartamento calculando. Sí, en plan, esta no va a llegar, no puede sobrevolar el edificio Unis, es imposible. Me acuerdo de mi madre y también de su madre. Vi que su madre movía los labios levemente y le pregunté a Yasmin, ¿qué está haciendo? Está recitando algo del Corán. Está rezando. Dile que lo haga más alto, así podré oírlo yo también. Y por primera vez escuché la primera sura del Corán, la Fatiha. Era duro darte cuenta de que los adultos no encontraban respuestas ni soluciones. Cuando eres pequeño, observas a tus padres y a los adultos en general y sus reacciones. Nuestros padres estaban perdidos y tenían miedo. Eso es todos los periodistas de ahí que trabajaron documentando la guerra. El mérito que tiene cubrir lo que está ocurriendo en tu casa, ¿no? La pregunta que yo te digo, que yo te hago, ¿tú te atreverías a cubrir un conflicto en tu casa? Sí. Yo no. Yo a estas alturas... Lo que no quiero que ocurra. Claro, pero yo a estas alturas te lo digo con total claridad. Con 60 años cumplidos, yo, Gervasio Sánchez, me iría a la Conchinchina, a las antípodas, te lo juro, ¿eh? No cubriría una guerra en mi país. Sarajevo había sido capital olímpica de los Juegos de Invierno del 84. Sarajevo es una ciudad multiétnica, multicultural, donde convivían las diferentes culturas y religiones de manera, digamos, muy equilibrada. Y Sarajevo era la ciudad en donde se rompía de alguna forma el mito de la convivencia. Donde los puentes de convivencia se destruyeron. Primero se bajaron y luego se destruyeron, ¿no? Y la verdad que lo que no ha cambiado es los motivos que originaron el conflicto. O sea, lo dividieron ahí un poco a lo bestia y eso, Bosnia es de todo menos un país, de hecho. De hecho, con una costura, está cortado en trozos que no hay Dios que lo entienda. Mirza Delibasic, jugador del Bosna Sarajevo y representante de la selección yugoslava, miembro de una generación de jugadores que logró los mejores resultados para el deporte yugoslavo. Mi nombre es Danko Delibasic. Cuando empezó la guerra en Sarajevo, yo tenía 5 años. Nunca había visto esta foto. Me quedé completamente sorprendido cuando me la mostraron. No pude dejar de mirarla en todo el día.
porque los 2 últimos años que compartí con él, Mirza estaba enfermo. Había adelgazado. Tenía la barba larga. No podía hablar, no tenía voz, estaba afónico. No tenía voz. Y entonces vi la foto en la que se le ve en forma, delgado, fuerte, sólido, a pesar de la guerra. Me encantó la foto porque vi a mi padre todavía fuerte, sujetándome en sus brazos. Recuerdo pocas veces en las que me sujetara así. Me conmovió mucho. En esta fotografía me veo a mí mismo en los brazos de mi padre, en días de destrucción, días de guerra. Pero también me veo a mí mismo feliz. Es muy extraño hablar de la guerra y recordar cosas bonitas. Eso es algo muy característico de Sarajevo. Me gustaría estar de nuevo en ese lugar con mi padre. No me acuerdo claramente del día en que terminó la guerra, ya que entonces vivía en Italia e iba a la escuela en Trieste. Pero sí me acuerdo de cuando ya se hablaba del fin de la guerra, porque eso significaba que mi madre y yo íbamos a volver a mi ciudad natal para estar con mi padre. Lo que me encontré era un cataclismo en el sentido estético. Siendo un niño no podía creer que mi ciudad estuviese en ese estado. Esa era la Sarajevo del año 95-96. Fue horrible. Sin embargo, encontré todo lo que quería. Llegué a mi casa. Sentí que había llegado a casa. Mataron a mucha gente de mi generación durante la guerra. Muchos niños murieron durante la guerra. Y los demás, la mayoría de los que no murieron, han sido víctimas, en definitiva, de unas ambiciones locas, sin que nadie les preguntara nada. Han tenido una vida que nunca pidieron, sin oportunidad de elegir. Siempre buscándose la vida, porque se encuentran con muchas puertas cerradas. Cuando empezó la guerra, mamá continuó trabajando de enfermera, solo que aún más horas de lo normal. Mi padre dejó su trabajo de taxista y entró en el ejército de Bosnia y Herzegovina. Ahora que soy madre y tengo una niña preciosa, pienso que mis padres fueron muy valientes en esa época, mucho más de lo que yo sería. Creo que yo no tendría el coraje que ellos tuvieron para dejar a mi hija, irme a trabajar y no volver a casa en 5 días. Aunque hubiese dejado a mi hija con la abuela, quien mejor la cuida, creo que yo no podría hacerlo. Para nosotras, lo más importante era salir fuera.
No entendíamos que eso fuese tan peligroso. Salir a la calle, jugar con otros niños. Si veíamos por la ventana que un niño había salido, nosotras también salíamos enseguida. Vino el vehículo de la ONU. Solían repartir dulces a los niños, chocolate, caramelos. Y obviamente, eso era algo que nos interesaba. No me siento como una víctima de la guerra, porque he sobrevivido. Otros niños tuvieron experiencias mucho más difíciles. Muchos niños quedaron discapacitados o huérfanos, o ambas cosas. Como no es mi caso, yo no me siento víctima. Es probable que el periodo de guerra me haya influido psicológicamente de alguna manera, pero pienso que me hizo más fuerte, de algún modo, y me enseñó que algunas cosas simplemente tienen que pasar y hay que sobrevivir. Me siento víctima de la guerra, porque si no hubiera sido por la guerra, todo sería muy diferente. Soy Jasmine Lopardia. Cuando empezó la guerra tenía 12 años. En el año 1999 empecé la universidad. Me apunté a la Facultad de Criminología. Pensé que podría luchar contra eso que se daba durante la guerra y que ha continuado después, que es el crimen de cuello blanco, la corrupción política. Tenía esa idea. Deseaba luchar contra esa injusticia. Es una gran injusticia. Una injusticia que, en mi opinión, es peor que la guerra. Ahora sé que no puedo cambiar nada ni hacer nada, y ya no siento esa obligación. Soy consciente de que no puedo, de que lo intenté y no me dejaron. No me han dado la oportunidad de cambiar nada, y de hecho, pienso que ya es imposible cambiar nada. Ahora no sigo la política y me siento mejor. Ahora me gusta más disfrutar de la cultura. ¿Quién perdió esta guerra? No sé, pienso que todos la perdieron. Perdió la gente que murió. Perdieron los heridos. Hubo daños materiales, económicos. Hubo muchas cosas. Hubo muchas clases de perdedores. Pero quien más perdió fue la gente. La gente perdió. Los militares y los líderes políticos. Ellos no perdieron. A ellos les favorecería otra guerra. Ellos volverían a ganarla.
Todos nosotros pensamos en lo que era antes y lo que es ahora. Lo que la vida hace de nosotros, lo que hemos vivido, nos afecta a cada uno de un modo distinto. Pero nosotros, todos en general, Yasmin y yo también, necesitamos asistencia psicológica mucho más que un trabajo habitual, éxitos profesionales y vitales, como tienen en otros países europeos. Porque creo que, aunque nos esforcemos en decir, la guerra ha terminado, vamos para adelante, las cosas que hemos vivido no se borran tan fácilmente. Y el que diga lo contrario es bastante frívolo. Papá, ¿y cuándo terminó esa guerra? La guerra terminó oficialmente en 1996. Entonces no había teléfonos ni nada. Jugábamos a la pelota, a fútbol. Siempre jugábamos alrededor de la biblioteca. Y cuando venía un extranjero a visitarla y me preguntaba, ¿qué quieres que te traiga de mi país? Yo siempre le pedía un balón de fútbol. Por eso, después de la guerra, yo tenía los mejores balones. No sabes lo difícil que era conseguir un balón de fútbol. También jugábamos a las canicas. ¿Algún conocido nuestro fue soldado durante la guerra? Sí, Bratza. ¿Bratza estuvo en la guerra? Bratza, Puyo, todos ellos fueron soldados. Nos protegían del agresor. ¿Tenían una escopeta? Sí. ¿Y cómo sobreviviste cuando te caíste de la tercera planta de la biblioteca? No me caí de la tercera planta, mi amor, fue de la primera. Las escaleras estaban rotas. Había un escalón y otro no. Me resbalé y me caí abajo. Me tuvieron que vendar entero. Me rompí el brazo y la pierna. Quedé hecho un desastre. ¿Atacaron vuestra casa? No, ¿y sabes por qué? Porque está justo detrás de la biblioteca. Ni una sola granada impactó en nuestro edificio, ni una. La biblioteca nos salvó. Papá, ¿y cómo...? No suelo hablarle a Amer de la guerra, porque no creo que tenga que saber ciertas cosas sobre eso a su edad. Hay muchas cosas de mi infancia que no le he contado nunca, porque no quiero que las sepa aún. Cuando tenía la edad que ahora tiene Amer, yo ya era un hombre. Las cosas que vi y que viví, es como si entonces ya tuviese 20 años y no 9 u 11. Cuando Amer crezca, llegará el momento en que le cuente lo que pasó aquí. Mira cómo está todo sin nieve. ¿Es mejor con nieve o sin nieve? Sin nieve. Ya verás en verano, cuando todo sea verde, lo bonito que será. Antes la biblioteca era más bonita que ahora, aunque dicen que la reconstruyeron tal como era. Pero para mí era más bonita antes. Nosotros tenemos fotos en la escuela.
Yo creo que él no está donde lo enterraron. Allí solo está su cuerpo, pero su alma está en mí, en su familia, en todos los que le queríamos. Y ahora que Amar está muerto, cada vez que visito su tumba le digo, vamos a fumar uno, hermano. Y fumamos. Un cigarrillo para Amar y otro para mí. Mi nombre es Aliosa Basic. Cuando empezó la guerra yo tenía casi 7 años. Vi a mi madre salir del edificio gritando. Me cogió en brazos porque yo era muy pequeño. Me llevó a casa llorando y me dijo, hijo, es la guerra ha empezado. Y entramos a la casa. Lo siguiente que recuerdo es a mi padre en la puerta del edificio con una pistola en el cinturón. Se fue de voluntario al frente y no lo vimos durante mucho tiempo. Por lo menos durante 2 o 3 meses. Entonces vivía, y todavía vivo, en el barrio Cengic Vila. Por un lado nos protegían unos edificios, por lo que de vez en cuando salíamos a jugar enfrente de casa. Teníamos un carro viejo, unas bicicletas con ruedas deformadas. No podíamos montarlas. Básicamente jugábamos sin juguetes. ¿Qué teníamos entonces? Nada. Gervasio vino por primera vez justo después de la guerra. En una de sus visitas me trajo un álbum entero y vi esta foto por primera vez. Puedo decir que lloré. Mi madre y mi hermana también lloraron. Fue extraño. Despertó muchas emociones. Crecimos juntos. Casi se podría decir que nacimos juntos. Yo era un año mayor que el difunto Amar y que Alen, y Damir era más pequeño. Él era... Mientras Amar vivía, nos mantuvimos unidos. Él era el hilo que nos juntaba. La verdad es que desde que él no está, todo ha cambiado. El ambiente de fiesta que vive Sarajevo en los días del Festival de Cine ha quedado ensombrecido por el asesinato de Amar Mistric, un camarero del Café Ocho Ríos en Cengic Vila, Sarajevo. Amar Mistric fue herido de gravedad cuando él y sus compañeros se negaron a atender a 2 jóvenes. Falleció por las heridas en el hospital de Kosevo. Según datos oficiales del Ministerio del Interior, el incidente fue causado por 2 jóvenes de Sarajevo, HA y VE, de 22 años. Ellos huyeron del lugar del crimen y la policía les está buscando. Miembros de su familia y amigos de Amar Mistric dicen que no se moverán de las calles de Sarajevo hasta que los culpables de este asesinato sean arrestados. Más de 250 policías siguen buscando a los sospechosos, cumpliendo con la orden de búsqueda y captura. En 3 meses voy a proponer al ministro federal de Justicia que con nuestro dinero ponga en funcionamiento la cárcel de Usticolina, tal como dice la ley actual. ¿3 meses? En 5 días necesitamos una ley que castigue a los pistoleros y les quite las armas. ¡En 5 días! ¡En 5 días, primer ministro! Fueron arrestados esta mañana en la calle. Por desgracia, aún hay mucha inseguridad en Sarajevo y en todo el país. Nada ha cambiado. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Esa detención fue una victoria nuestra? ¿Que les obligáramos a hacer su trabajo por el que les pagan? No sé qué tipo de victoria es esa. Si al menos hubiese dejado huella, si desde ese momento hicieran su trabajo como corresponde. Pero por desgracia no es así. La muerte de Amar cambió muchas cosas en mi vida. El día que él murió, murió una parte de mi corazón.
La felicidad no forma a una persona, lo que nos forma es la tristeza y el drama de la vida. La tristeza hace de ti lo que eres. Pienso que la muerte de mi hermano no tiene absolutamente ninguna relación con el periodo de posguerra. Me llamo Amara Mistrich. Cuando empezó la guerra yo tenía 11 meses. No suelo hablar de la guerra con la gente de mi edad y de mi entorno. Los que nacimos en 1991 no tenemos recuerdos propios de la guerra, pero hemos ido descubriendo algunas cosas. Y somos muy conscientes de lo que perdimos por causa de esa guerra. Vivimos en un momento en el que a algunos de nuestros gobernantes les gusta mucho hablar, les gusta mucho asustar a la gente. Creo que es muy importante que no permitamos que gente como esa destruya lo que tenemos, que no destruyan nuestra voluntad y nuestro deseo de lograr todo aquello a lo que tenemos derecho como ciudadanos de Bosnia y Herzegovina. Estoy en cuarto curso de la Facultad de Comunicación. Pienso que este hombre no es de este planeta, sinceramente. Estar tan fascinado con las vidas de la gente y volver tantas veces a diferentes ciudades, a los campos de batalla, eso es muy grande. Pienso que todo su viaje se reduce a la verdad, que él siempre está buscando la verdad. En Guatemala, en Bosnia, ahora voy a Colombia, después voy a Irak, después voy a Camboya. Colgué esta otra foto en Facebook y recibí comentarios y mensajes de un chico. Me envió su número de teléfono. ¿Pero él sale en la foto? Él dijo que sí, que salía en la foto. Hola, soy Emir. ¿Te acuerdas? Hablamos sobre la foto que se tomó durante la guerra. Sí. Estoy ahora mismo con el señor Gervasio, el fotógrafo español que hizo la foto, y nos interesaría... Él ha contactado con otros dos chicos que salen en la foto, con Damir Mirkovic y con Jasmine. Damir Mirkovic tira la pelota. ¿Y tú eres el de la izquierda con chándal que está mirando hacia la canasta? Sí, sí. Vale, ¿sería posible en los próximos días, por ejemplo, el domingo o el lunes por la mañana, que tú te encuentres con ellos? No hay problema, pero primero habla con Damir, porque él está en la foto seguro. Sí, pero ¿podemos quedar el sábado a las 10? ¿O estás ocupado? Es que en este momento no estoy en Sarajevo. Llegaré el lunes o el martes, así que podemos quedar entonces. Vale, muchas gracias. Gracias por comprenderme. De nada. Y gracias por no pensar que miento. Vale, muchas gracias. De nada, adiós. Adiós. Y después de tanto tiempo, me acordé de todos los momentos importantes y duros de esa época. Desde el momento en que vi la foto, he estado reflexionando durante días, no solamente sobre esa época, sino sobre mi vida en general. Y me ha gustado hacerlo. Me ha gustado hacerlo, aunque también ha sido doloroso. No puedo parar de bostezar. ¿A qué hora te has despertado? No he dormido mucho, no podía. Yo tampoco.
Quizás fuera por este encuentro. No sé. Pienso que quizás fue el subconsciente. Hace mucho que no me pasaba esto. Sabes, he estado pensando por qué Adrián no ha querido venir. Y es porque él lo vivió de una manera muy rara todo. ¿Entiendes? Porque era croata. La gente lo maltrataba. ¿De verdad? Sí, incluso después de la guerra. Nunca me enteré de eso. Tú nunca te enterabas de estas cosas. ¿Sabes qué le dijo Adrián a Leila? Le dijo, no quiero recordar esos tiempos. ¿Se lo contó a alguien? No, nunca. Por eso te lo digo. Nosotros le hubiéramos protegido. La verdad es que fueron tiempos muy difíciles para la gente que no eran musulmanes y se quedaron aquí, pero que se sentían como bosnios. Pienso que este es el grupo concreto de personas al que más hemos ignorado, y eso es lo que ha destruido la idea de Bosnia. Si fuéramos listos, haríamos los monumentos más grandes a las personas que no eran musulmanas y murieron defendiendo Bosnia. Ellos son la mayor prueba de lo que era la idea de Bosnia. Me acuerdo de que todo eso empezó en el 97, quizás en el 96, cuando volvimos a la escuela de antes de la guerra. El primer día llegamos a clase y nos piden nombre y apellido, lo apuntan en la lista y me preguntan, ¿de qué religión eres? Digo, ¿cómo de qué religión? ¿Piden eso también? Dice, sí, tenemos que ponerlo en la lista. Pero, ¿cómo voy a decir yo una religión? Mi madre es bosnia de religión ortodoxa, mi padre musulmán. ¿Qué voy a responder sin ofender a mis padres? Prefiero no escribir nada. Dice, no puedes dejarlo en blanco. Entonces le digo a Hatza, mi maestra, escribe este año musulmán y el año que viene ortodoxo. Hoy en día me defino como agnóstico. Me considero bosnio, orgulloso de pertenecer al grupo de otros en Bosnia y Herzegovina, aunque es lamentable. Hace ya 25 años que dura la posguerra. Muchas cosas ya deberían estar resueltas. Cuando el acuerdo de paz fue firmado en Dayton para detener la guerra, de algún modo nos encadenó a todos, a toda Bosnia y Herzegovina. Y nadie puede actuar fuera de ese acuerdo, cambiar nada. Si un grupo étnico intenta cambiar algo, inmediatamente otro grupo invoca su interés nacionalista. Y no paran de atacarse unos a otros. Unos dicen que nos defienden de otros y eso no tiene ningún sentido. Pero los líderes políticos siguen robando miles de millones, destruyendo el país. Nos mienten, nos engañan, nos usan. ¿Y a nosotros qué nos queda? Nada. Absolutamente nada. O sea, los motivos de la guerra en Yugoslavia, cómo los conflictos pasados surgieron, de manera que surgieron, en el momento que surgieron y por qué, es difícil de averiguar. Yo creo que al final, en el fondo, siempre hay motivos económicos por detrás, ¿no? De intereses, de poder económico. De poder económico, sí. Siempre. Y la posguerra estira el tiempo de una manera tan absolutamente inaceptable, desde mi punto de vista, que ha creado una especie de clase dirigente corrupta, que es la que se ha beneficiado de la guerra, y clase dirigente que fue los que se beneficiaron del mercado negro, que son los que controlan toda la economía de Bosnia. Este es el problema principal, Henry, porque yo lo que ha ocurrido es que la Comunidad Europea se comprometió a ayudar a Bosnia a salir del desastre económico que se encontraba después de la guerra y nunca lo hizo. Es verdad que yo no creo que vaya a haber otra guerra, porque la gente quedó muy golpeada por la guerra. La gente joven se está marchando. O sea, yo conozco muchísima gente joven que quiere irse a Alemania, o quiere irse a Austria, o a España, o a Italia, o a donde sea. Y ellos son
digamos, víctimas durante la guerra y siguen siendo víctimas durante la posguerra. Hola, Gervasio. ¿Cómo estás, amigo? Encantado de estar aquí. ¡Feliz Año Nuevo! Gracias, ya casi es la hora. ¿Dónde está Amer? Está en casa de su madre. Ah, muy bien. Entonces cenamos solo nosotros. Sí, será un placer. Tiene buena pinta, ¿eh? Sí, sí, yo lo preparé. Antes no tenía ni idea, porque mi madre lo hacía todo. Ahora me toca a mí. Antes de cenar, quiero darte un regalo especial. Gracias, muchas gracias. Mi madre, mi hijo y yo. Se la ve bien en esta foto, pero tuvo una vida difícil. Lo sé. Ella lo fue todo para mí. Todo lo que uno necesita en una sola persona. Ya casi es medianoche. Casi. Enciende el televisor para que podamos celebrar el Año Nuevo. ¡Feliz Año Nuevo! Bienvenidos al año 2020. Os deseo lo mejor a ti y a tu familia. Y yo a ti. Que tengáis salud y de todo. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Para mí, el Año Nuevo no significa mucho. Creo que el Año Nuevo no es el que trae los cambios. Es cada uno de nosotros quien trae los cambios al Año Nuevo. Cuanto más cambies y cuanto más te esfuerces en el año que empieza, mejor será.
el pasado tiene tanto peso? ¿Y por qué cuando el pasado aparece, interrumpe todo? ¿Lo destruye todo? ¿Por qué todas estas criaturas que hemos visto sufrir tienen que pagar los platos rotos de sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos? ¿Somos tan bestias los seres humanos que somos incapaces de vivir sin la violencia?